Bienvenidos a este programa sobre el clima en Colombia del capítulo ambiental del Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo. Saludamos a los participantes y a la audiencia que nos acompaña hoy. Mi nombre es Liliana Cediel, yo soy bióloga especialista en gerencia de proyectos. Y hola, yo soy Clara Romero y yo soy ingeniera ambiental y soy candidata de la maestría en gestión integral de recursos hídricos y pues muy feliz de poder hacer este evento. Vale, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias por la invitación, Liliana. Clara, por también hacer el contacto con Liliana. Muy buenas tardes, muy buenos días para las personas que me van a escuchar. Mi nombre es Álvaro Ávila, soy profesor de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Ciencias Naturales. Específicamente, hago parte del programa en pregrado de Ciencias del Sistema Tierra y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, estamos en este programa porque tenemos un contexto de cambio climático global donde a cada 2, 3 días vemos en las noticias eventos climáticos extremos de lluvia, de temperatura en todo el mundo y específicamente que ha azotado mucho al continente suramericano. Hemos visto lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó hace 2 días en Cali, perdón, ayer en Cali, de una gran cantidad de lluvia en muy pocas horas que colapsó el sistema de alcantarillado, que tendrá múltiples causas de por qué el sistema de drenaje de la ciudad no pudo con la cantidad de agua que cayó, pero pues el hecho es que cayó una gran cantidad de agua en muy poco tiempo. Y en esta entrevista que hemos podido coordinar con Sede Trabajo, exploraremos cómo es de importante la información precisa, robusta, de dónde ha llovido, qué cantidad y qué se espera en el futuro con estas lluvias para que podamos tomar decisiones de cuántos kilómetros de alcantarillado se necesitarán, qué condiciones requiere una ciudad para la cantidad de lluvia que cae, que ha caído, cae y caerá. Entonces, es por eso que Colombia es uno de los países más vulnerables por diversas causas, como no tener suficiente información para la toma de decisiones. Como ustedes sabrán, tenemos el Ministerio de Ciencias con eh, cada vez menos presupuesto. De hecho, salió hace unas semanas la noticia de un recorte de un 40% del presupuesto del Ministerio de Ciencias, que es una de las fuentes principales de financiación de proyectos de investigación. También tenemos que el IDEAM, que es el Instituto de Estudios Ambientales y de los Recursos Naturales de Colombia, pues también tiene eh, dificultades y tiene un presupuesto deficiente para hacer estas investigaciones. Entonces, es por eso que es súper importante que las investigaciones que se realizan puedan ser explicadas para el público en general y que finalmente llegue esa información tan preciada a los tomadores de decisiones como los alcaldes, los gobernadores, el presidente y los ministros y en general las instituciones que puedan tomar decisiones y que tengan el presupuesto para tomarlas. Entonces, profe, eh, aquí tenemos a un experto pues en tendencias, en frecuencia, intensidad, duración de extremos climáticos, como inundaciones, sequías, olas de calor, que has hecho en los últimos tiempos investigación en Sudamérica y en la región ártica de América del Norte. Entonces, paso a que Liliana nos pueda hacer algunas preguntitas y las podamos contestar. Vale, Clara, muchas gracias. Nuevamente, bienvenido, doctor Álvaro Ávila. Para entrar en materia y para entender mejor el tema de lluvias en nuestro país, empecemos por el reciente fenómeno de pocas lluvias que experimentamos en estos primeros meses y el tránsito a lluvias fuertes que tenemos actualmente. En ese caso, tenemos dos preguntas. ¿Cómo afecta el Niño Oscilación Sur al clima y la meteorología de Colombia? ¿Y qué papel juega la investigación científica en la predicción y mitigación de estos efectos?
Bueno, pues primero vamos a pues, hablar de esa primera pregunta que nos haces sobre el niño oscilación del sur. Y antes que nada, pues sería interesante, o ustedes nunca se han preguntado por qué el nombre del niño y por qué el nombre de la niña. ¿Sí se han hecho esa pregunta ustedes? ¿Por qué será que se llama el niño? Sí, sí, es una pregunta realmente muy frecuente en las redes sociales. Listo, resulta y pasa que desde antes de la colonización los pescadores, principalmente los peruanos, habían notado con cierta frecuencia que el océano cerca de la costa del Perú se calentaba y al calentarse el número de peces disminuía y eso siempre pasaba con una frecuencia entre 2 a 7 años. Y después de la ocurrencia de ese calentamiento de aguas, de esa falta de peces, venía una época donde llovía mucho y a eso pues se le asociaban muchos peces. Pero algo muy característico de lo que ellos notaron fue que el máximo de temperatura en las aguas superficiales del océano Pacífico llegaba aproximadamente alrededor de diciembre del nacimiento del niño Jesús. Esa aguas cálidas del Océano Pacífico. Entonces ellos le determinaron el niño y su opuesto, la niña. Entonces, en relación a la pregunta que tú me haces, ¿cómo afecta el niño oscilación del sur eh, a la meteorología o a la hidroclimatología de Colombia? Vamos a romper un mito también allí. Nosotros necesitamos saber que el niño oscilación del sur como tal afecta a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en este momento con las inundaciones de Brasil, ustedes se están dando cuenta que el sur de Brasil está siendo afectado con muchas inundaciones. Lo decía Clara en el comienzo de la llamada que ayer 15 de mayo se presentaron fuertes precipitaciones, llovió una cantidad considerable que era esperada que lloviera durante todo el mes, cayó principalmente en un día, en un corto periodo de tiempo. Entonces, esas alteraciones que produce el niño oscilación del sur eh, dependen de la región del mundo, pero como tal es un fenómeno macroclimático, afecta a todo el mundo. Que en Colombia específicamente nosotros tengamos que los Andes se vea afectado, ¿por qué? Con una baja de lluvias cuando es el niño y con un exceso de precipitación cuando es la niña. Entonces, si nos vamos al punto de vista, como tú lo decías, ¿cuál es el papel de la investigación científica como tal? Pues es de estudiar ese fenómeno. Entonces, ¿cuándo determinamos qué es el fenómeno del niño o cuándo declaramos que es la niña? Pues principalmente cuando las aguas del Pacífico, más o menos, no sé, 8.000 kilómetros de la costa americana, principalmente si nos paramos en el Ecuador, esas aguas se calientan, es decir, están más cálidas que lo normal. Y esas aguas se mantienen durante 5 meses seguidos con esa temperatura alta. Nosotros declaramos que es un El Niño. Y lo opuesto pasa cuando ocurre la niña. Esas aguas se enfrían. Existe como se dice usualmente en climatología o en oceanografía, hay una lengua cálida, que es el niño, y hay una lengua fría, de aguas frías, que es la niña. Entonces, al haber ese calentamiento de esas aguas superficiales o ese enfriamiento, los patrones de viento cambian. ¿Cómo cambia? En el fenómeno del niño se debilita todo ese vapor que se trae del Océano Pacífico, por tanto va a precipitar menos en nuestra región, en Colombia. Entonces regiones como la región del Pacífico colombiano, de los Andes colombianos, se ve muy afectada por esa reducción de lluvias, como lo que estamos viviendo el año pasado. Desde el año pasado se declaró en junio, julio que íbamos a tener un niño bastante fuerte y efectivamente en varias partes de Colombia se han declarado emergencias por incendios, por altas temperaturas, se han batido los récords de máximas temperaturas en algunas ciudades con sensación térmica por encima de los 45 grados Celsius. Entonces, como para resumir, el niño está asociado a la reducción de precipitaciones en todo el país, a altas temperaturas y la niña lo opuesto. Pues no vamos a dar muchos ejemplos porque todos los colombianos lo hemos vivido durante estos últimos meses. No sé si está bien así o tienes alguna duda particular. No sé si Clara quiere aportar algo. No, yo creo que ahí explicamos un poquito. Yo creo digamos, como esto es un fenómeno tan complejo como lo explicaba el profe,
pues necesitamos más investigación, porque no estamos diciendo que Colombia todo es plano, que aquí que acá no hay variabilidad climática, pues acá hay una complejidad en la topografía, porque tenemos los Andes que van hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar, que eso hace que haya una biodiversidad muy especializada y que estos cambios extremos en lluvia y temperatura, pues los afecta mucho. Y eso toca conocerlo para poder prevenir cambios al deterioro de su hábitat, de estas especies, o pues adaptarnos también, saber en qué condiciones podemos adaptarnos a estos cambios que ya se están presentando y para eso necesitamos pues información precisa, casi que ojalá metro por metro del territorio colombiano saber qué va a pasar en lluvia y temperatura. Entonces yo creo que ese es el papel de la investigación que tanto necesitamos aquí en Colombia. Una cosa que me faltó así como hacer énfasis es que la investigación científica básicamente lo que hacemos los climatólogos, los hidrólogos y los oceanógrafos o todas las áreas que se deriven del sistema climático es investigar qué es lo que ha pasado durante la historia y ver si lo que está ocurriendo en este momento es normal, es atípico o siempre ocurrió. Entonces, cuando nosotros veamos la palabra El Niño Oscilación del Sur, eso es algo que siempre ocurre, que siempre ha pasado, por eso comencé hablando de que los pescadores peruanos habían notado eso, pero son fenómenos que siempre van a ocurrir. Lluvia siempre va a ocurrir entre el periodo de marzo a junio, con mayores precipitaciones entre abril y mayo, como lo que está ocurriendo en toda Colombia, porque es la primera temporada de lluvias en Colombia. Eso es variabilidad climática, es algo inherente, es una característica de nuestra región. El problema está cuando nosotros correlacionamos eso o asociamos eso a un efecto de calentamiento global que se viene dando desde 1850. Desde 1850, si hacemos una media a nivel mundial de cuánto se ha calentado el planeta, estamos más de los 1.1 grados Celsius, que al hacer el ejercicio y decir, no es que el calentamiento global, lo que ha ocurrido es que las temperaturas aumenten, como su nombre propio lo dice, hace que los patrones atmosféricos cambien. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos muchos más gases de efecto de estufa proveniente de la quema de combustibles fósiles o el uso de combustibles fósiles para la producción de materia prima o energías. Entonces, eso ha detonado con que esa variabilidad climática tenga oscilaciones mucho mayores. Entonces, no vamos a confundir lo que es cambio climático con lo que es Niño Oscilación del Sur. La idea es que se diferencien los términos muy bien y pues esto también que les sirva a las personas que no tengan conocimiento del área, de que los fenómenos de lluvia, sequías, inundaciones son cosas que siempre han ocurrido durante la historia, solo que ahorita son más intensos y frecuentes porque el papel del hombre ha hecho que nuestra atmósfera esté más cálida y al estar más cálida, pues cambiemos los patrones climáticos y a eso es lo que le llamamos cambio climático. El cambio climático altera el ciclo hidrológico, en algunas regiones lo dinamiza, hace que llueva muchísimo más o sea más frecuente los extremos, como lo que ocurrió ayer en la capital del Valle del Cauca, que se esperaba una precipitación que ocurriera a lo largo de todo el mes de mayo, cayó básicamente ayer, 15 de abril, 15 de mayo. Listo. Yo creo que podemos pasar a la otra sección y es digamos, gracias a ese trabajo por permitirnos este espacio, porque con el profesor recientemente acabamos de publicar una investigación en los Andes colombianos, una región montañosa que va hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar y donde encontramos una gran población, tenemos la capital del Valle del Cauca. eh, entonces, por eso es que agradecemos el espacio y queríamos de verdad explicar por qué es importante estudiar cómo llueve en las montañas de los Andes colombianos. Y es que, como yo les estaba comentando, los Andes son un punto clave de biodiversidad en la Tierra. Los Andes albergan ecosistemas y zonas de vida como selvas tropicales, bosques nublados, páramos, glaciares, bosques.
y por esta alta biodiversidad es donde hemos tenido una gran amenaza a la pérdida de esta biodiversidad por actividades humanas como la deforestación, la agricultura, la minería y la ganadería extensiva. No solamente es crucial la protección de nuestras áreas montañosas, sino que eh, esta topografía de los Andes juega un papel súper importante en patrones climáticos y en la lluvia. Y fíjate que la distribución de la lluvia en los Andes es variable, y tenemos una gran precipitación eh, en las zonas bajas por debajo de los 1700 usualmente metros sobre el nivel del mar. Eh, entonces, esta región tan clave usualmente no tiene la suficiente información porque, digamos, para las herramientas que utilizamos para saber cuánta lluvia cae en un lugar, usualmente siempre se ha usado, digamos, la medición en el lugar, es decir, mediante pluviómetros o pluviógrafos. Luego ya llegó más tecnología pero, digamos, los pluviómetros y los pluviógrafos requieren pues un lugar fijo, ¿cierto? Que vaya una persona usualmente a medir. También hay mediante equipos electrónicos que puedan medir a distancia, pues, cuánta cantidad de agua cayó en el pluviómetro, en el pluviógrafo. Sin embargo, pues nuestros Andes colombianos adolecen de unas alturas superiores a unas alturas superiores, adolecen un número grande de pluviómetros y pluviógrafos. Entonces tenemos gran cantidad de nuestras montañas, no tenemos mediciones precisas de cuánta lluvia cae, y eso es grave porque de nuestros Andes colombianos eh, nacen, digamos, dos cuencas hidrográficas súper importantes, que es la del río Cauca y la del Magdalena, ¿cierto? Entonces, por eso es que quisimos con el profesor enfocarnos en cómo podemos ayudar a que haya más información precisa, robusta, detallada de esta gran área geográfica, con información satelital, ¿cierto? Pero bueno, no son nuestros satélites, son de grupos de científicos, entonces cogimos varios bancos de datos de otras naciones también. Y entonces dijimos, necesitamos corroborar si estas mediciones satelitales hacen un buen trabajo en representar la lluvia que cae en nuestras montañas. Y eso fue un poquito de lo que pudimos tener como resultados, que efectivamente hay unos bancos de datos que tienen resoluciones espaciales eh, buenas, digamos, en alta resolución, como cada 5 kilómetros, cada 1 kilómetro, y encontramos que tienen sus deficiencias, por supuesto, porque no es lo mismo medir en el lugar, pero encontramos buena representación de la lluvia. Y adicional dijimos, bueno, vimos que adolecían, ¿cierto? Que no lo representaban bien, entonces hicimos una corrección. Entonces, eh, yo quería preguntarle un poco al profesor, después de haber logrado estos resultados en la cuenca alta del río Cauca, eh, ¿por qué es importante investigar y entender cómo funciona la lluvia en las montañas colombianas, y cómo podríamos eh, mejorar todas estas investigaciones que se hacen, eh, y tal vez consolidar un sistema de información? ¿Cómo podríamos ayudarle a las instituciones a tener mejor información de la lluvia en las zonas montañosas? ¿Qué retos tienen las zonas montañosas colombianas para poder tener esta información? Eso es una molotov de preguntas. Voy a comenzar por las que yo me acuerdo. Entonces, pues comencemos hablando de la importancia que tienen los Andes colombianos para todas las regiones, principalmente si lo vemos desde el punto de vista de páramos. Los páramos son los encargados generalmente de administrar esa agua, y por medio de gravedad en sus cuencas, pues se lleva esa agua hasta la parte más baja, que generalmente es donde están localizadas las grandes poblaciones. Solamente como para hacer un ejercicio así de importancia, vámonos a lo que se le llama el Triángulo de Oro, que es Medellín, Bogotá, Cali.
Estas regiones, ¿dónde están situadas? Están situadas en partes planas, no están situadas en las partes más altas. Bogotá, por ser alta, sigue siendo alta, pero está en la sabana de Bogotá. Entonces, pues estas ciudades, estos grandes centros poblados, pues aprovechan esa energía para hacer, esa energía gravitacional, para hacer represas o hidroeléctricas. Entonces, los Andes colombianos juegan un papel muy importante. Como para darles solamente un número, si nosotros, ustedes han visto, pues actualmente la sequía o la falta de lluvias que está sufriendo la ciudad de Bogotá, toda esa agua que es captada viene de varios sistemas, no viene solamente del sistema Chingaza, viene de otros sistemas, pero vamos a hablar de Chingaza específicamente. Chingaza es el encargado de suministrarle agua al 70% de los bogotanos. Entonces, ahí es una de las eso es un dato de los más importantes de por qué y cómo o cuándo estudiar la precipitación aquí en Colombia y principalmente los Andes colombianos. Principalmente porque ellos nos suministran agua en las partes más bajas. También hay que entender de que Colombia es como si fuera una isla hídrica. Esto son palabras que algún día escuché de una conferencia del profesor Germán Poveda, que es uno de los grandes científicos en hidroclimatología del país. Él decía que nosotros recibimos humedad de varios frentes. Recibimos humedad del Océano Pacífico, recibimos humedad del Caribe, recibimos humedad del Amazonas, que lo hace como si fuera una isla hídrica y por tanto todo ese vapor de agua que viene de los océanos, ¿dónde se condensa? En los Andes. Es como cuando ustedes van a una región fría, yo sé que en Cali no lo hacen, en regiones calientes no toman baño con agua caliente, no se duchan con agua caliente, pero cuando ustedes cuando han ido a regiones frías, ¿qué pasa? Calientan el agua, sale o se evapora, ¿qué pasa? Él se condensa, ¿y dónde se condensa? En el vidrio, ¿cierto? Y un momento después comienza a escurrir. Los Andes colombianos. Tiene un vapor cargado de agua por forma de vientos y donde se condensa principalmente en las montañas. Y eso es lo que hace que el Chocó colombiano sea una de las regiones más lluviosas del mundo. Nos encontrábamos en unas investigaciones que estamos adelantando con Clara en que hay algunos satélites, algunos modelos que muestra que como si Chocó lloviera todos los días. Entonces, estimar esa precipitación, cuánto llueve, es extremadamente importante. Principalmente porque si nos vamos desde el punto de vista de estructuras, se tiene que en regiones, en regiones, en las ciudades, se debe determinar muy bien cuál es la frecuencia, cuál es la intensidad y cuál es la duración de las lluvias para diseñar sistemas de alcantarillado. Porque si llueve mucho en una corta cantidad de tiempo y con mucha frecuencia, ¿qué va a pasar? Pues se va a inundar. Eso no voy a dar ejemplos porque fue lo que pasó ayer en la ciudad de Cali. Entonces, la importancia de saber estimar esa precipitación a nivel de los Andes colombianos es porque necesitamos diseñar bien nuestro sistema de drenaje, necesitamos también ver cómo es que vamos a solucionar esas posibles inundaciones, ver soluciones basadas en la naturaleza. Clara es una experta en este asunto porque es el tema de tesis de la maestría de ella. Entonces, saber cómo se distribuye esa precipitación a lo largo del año, cuándo son los meses que más llueven, cuándo son los meses en que menos llueve, es una tarea titánica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los entes públicos. El IDEA, que es el Instituto de Hidrología y Meteorología aquí en Colombia, que encargaba de hacer los estudios climáticos y meteorológicos en el país, ellos tienen estaciones a lo largo de todo el país. Ahorita el encargado de administrar esas estaciones es la corporación, las CAR, las corporaciones autónomas regionales. En este caso, vamos a hablar de la CBC, específicamente el estudio que se desarrolló con Clara. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca tiene sus estaciones, las ha distribuido muy bien. Si no fuera por las estaciones que ellos han hecho ese trabajo monumental de mantenerlas
Desde nuestro estudio comenzó desde 1981 hasta el 2018. Imagínense cuántos años ahí estamos estudiando, aproximadamente más de 4 décadas. Mantener unas estaciones, hacerles mantenimiento, entrenar técnicos que vayan a tomar datos, es muy importante, pero a la vez se convierte en una tarea pues difícil de hacer porque ellos no pueden colocar estaciones en lo largo y ancho de todo el territorio. Entonces es ahí donde entra la capacidad de los satélites. Los satélites, ¿qué pasa? Es como si ellos pasaran todos los días y tomaran una foto y con esa foto, a partir de técnicas de teledetección, estiman el contenido de lluvia. Ya con ese contenido de lluvia, pues uno puede determinar la precipitación donde no hay estaciones, las corporaciones autónomas o el IDEAM. Entonces, esos satélites, esos modelos vinieron fue para apoyar las informaciones in situ, lo que uno llama en superficie. Entonces, ¿qué se podría hacer para mejorar este entendimiento de cómo los satélites pueden aportar más a tener más datos a lo largo y ancho de un territorio, en este caso específico del Valle Geográfico del Río Cauca? Pues es hacer más investigaciones en términos de reducir la incertidumbre con el objetivo de hacer las estructuras de diseño bien. En este caso, un ejemplo que ya lo dije fue el de los sistemas de alcantarillado, las redes de drenaje, para que cuando ocurran extremos climáticos, en este caso las inundaciones, pues la ciudad no colapse. Ok, gracias, profe. Bueno, lo cierto es que efectivamente estos productos satelitales no están tan desfasados porque lo que encontramos en nuestro estudio es que las estaciones que hacen medición de superficie reportaron menos lluvia en un 73% de todas esas estaciones que estudiamos, más del 70% reportaron una disminución de lluvia en el periodo del 81 al 2018 y fíjate que la mayoría de los productos satelitales que evaluamos también muestran esa misma tendencia en más del 90% de las áreas estudiadas. Eso nos pareció muy bueno y representaron también muy bien como los cambios de lluvia que tenemos en Colombia, pero también tenemos aquí en esta región andina una lluvia bimodal, es decir, que tenemos 3 meses con poca precipitación en Colombia, pero también en la región andina, en la cuenca alta del río Cauca, tenemos poca lluvia en el primer trimestre del año, luego el siguiente trimestre tenemos gran cantidad de lluvias y a mediados menos y otra vez más, ¿cierto? Ese comportamiento de las lluvias, los productos también lo pudieron representar. Entonces, como decía el profe, este estudio nos permite con mayor seguridad el uso de estos productos satelitales de alta resolución. Como les dije, cada kilómetro, el WorldClim tiene una resolución espacial cada kilómetro. Entonces, yo creo que es muy bueno para los hidrólogos, para los ingenieros sanitarios que hacen estos diseños de drenajes urbanos, eh, que tengan como esa información ahí para usar, ¿no? Bueno, seguimos y eh, la otra, bueno, seguimos al tercer segmento, Lili. Listo. Bueno, después de escuchar estas intervenciones con esa investigación tan importante, queremos saber, profesor Álvaro y Clara, frente a los eventos climáticos extremos que afectan, pues en gran medida a las poblaciones de Colombia, ya lo hemos visto, llevamos aproximadamente 1 o 2 semanas con diferentes afectaciones, diferentes emergencias en el país. ¿Qué avances se han logrado en la comprensión de estos fenómenos climáticos en los últimos años? También vimos que el profesor ha hecho análisis a nivel de Latinoamérica y Brasil, entonces cuéntanos un poco sobre ese tema. Bueno, se ha avanzado muchísimo en estas 2 últimas décadas. Si ustedes hacen recapitula, no sé, una década antes, se hablaba del cambio climático, pero se veía por allá muy lejos, ¿no? Se veía como algo que iba a ocurrir, pero no me iba a pasar nada a mí.
durante estos 10 últimos años ha ocurrido, yo creo que una revolución en términos de que muchas más personas han mostrado con datos de que el cambio climático es real y ese cambio climático se viene demostrando en el aumento de fenómenos extremos, que esos fenómenos extremos pueden venir en forma de, pueden ser, por ejemplo, yo lo digo que son bullosos, eh, mm, una lluvia, truenos, una tormenta, intensidad en cortos periodos de tiempos con muchísima agua, por decirlo así, en una región, en una región determinada, lo que puede producir inundaciones, deslizamientos, y es lo que podemos ver. Pero también esos extremos climáticos pueden venir de manera silenciosa. En este caso sería la sequía. Nosotros vemos que dejó de llover, pero no nos afecta porque seguimos abriendo la llave de nuestra casa y sigue cayendo agua. El problema es cuando ese periodo se torna muy extenso, es decir, empieza a ser extremo la falta de agua. Lo que antes duraba en junio, julio, agosto, esta temporada se está extendiendo mucho más. Entonces, esos extremos pueden venir de manera ruidosa, pueden venir de manera silenciosa. Se ha avanzado muchísimo en términos de que ya en Colombia hay diferentes universidades. La Universidad del Rosario estamos muy interesados en investigar cómo ha sido la evolución, haciendo investigaciones que no solamente consideren lo criollo, es decir, las estaciones, sino que también utilicemos reanálisis, modelos climáticos del Servicio Meteorológico Europeo, de la Universidad en Colorado, de diferentes centros e instituciones que hacen ciencia más enfocada a clima. Entonces estamos viendo cómo es que todos esos satélites, todos esos análisis, todo ese conjunto, toda esa información nos sirve a nosotros para reducir esa información, porque hay una gran incertidumbre aquí en Colombia de que sí, nosotros tenemos una buena red de estaciones, entre comillas, en todos los Andes colombianos, si consideráramos que ella fuera plana, si los Andes fueran planos, pero los Andes no son planos. Nosotros tenemos microclimas que hace que el sistema sea muy complejo de investigar. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes dicen, mamá, yo no he salido de aquí, del centro comercial, porque está cayendo un aguacero tremendo. Y ya te va a decir, pero aquí no está lloviendo, aquí está soleado. Entonces, los cambios en el trópico son muy dinámicos, principalmente porque nosotros tenemos escalas interanuales que hacen que el clima varíe, que es lo que estaba explicando Clara ahorita. Nosotros tenemos una zona de convergencia intertropical. Esa zona de convergencia intertropical es una banda de nubes que se va moviendo en el Ecuador. Entonces ustedes colocan el cero del Ecuador y esa banda de nubes se va a mover allí. Sube y baja dependiendo de la época del año o del mes del año. ¿Y por qué esa banda de nubes se forma? Esa banda de nubes se forma principalmente porque pues, estamos en el trópico, recibimos 12 horas de sol. Tenemos mucha energía calorífica llegando al océano. ¿Y qué hace cuando la energía llega al océano? ¿O qué hace cuando ustedes están en sus casas, dicen voy a hervir agua, coloco tanta temperatura, tanto fuego, pues se evapora? Lo mismo le pasa al océano. Hay mucha evaporación, esa evaporación genera vientos y esos vientos tienen que distribuirse a lo largo y ancho del planeta. Entonces, ese ciclo hidrológico con el cambio climático, pues se ha tornado dinámico y pues ha ocurrido lo que está ocurriendo. Eh, un ejemplo de esos eventos extremos fue lo que pasó en, en el 2010-2011 con las inundaciones que tuvimos. Pues principalmente aquí en la Sabana de Bogotá, no sé si se acuerdan de esas fotos que la Universidad de la Sabana quedó inundada. Nosotros, en ese entonces yo estaba en Cali, el Valle Gráfico del río Cauca, muchos de los ingenios azucareros se vieron afectados. La parte del distrito de Agua Blanca también se vio pues, bastante afectada. Si nos vamos después al 2015-2016, vemos una caída en las precipitaciones, un fenómeno del Niño bastante fuerte. Y ahorita que estamos teniendo también esta época de transición, pasamos del Niño a tener una La Niña. Entonces, tuvimos ese cambio, lo estamos teniendo, estamos en esta época de transición. No quiere decir de que ya tenemos 100% de probabilidad de que va a ocurrir la niña. No, se está acabando el niño, está entrando como en su neutralidad, pero todos los modelos indican que en ese periodo de agosto,
septiembre ya comience a verse esa caída de temperatura, es decir, un océano mucho más frío y se vean los efectos. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me haces de qué es lo que se espera en relación al cambio climático aquí en Latinoamérica, pues es un clima más caliente, es un clima más caliente, es un clima más caliente, no, un clima más cálido. Al ser un clima más cálido, como ya lo había explicado, tenemos mayor capacidad de absorber agua. Entonces, ese clima, esa atmósfera mucho más cálida puede absorber más agua, por tanto, puede generar lluvias, mayor capacidad de retención de vapor de agua, por tanto, mayor capacidad de que esas aguas se precipiten en cortos periodos de tiempo, porque aumenta, ese ciclo se torna mucho más dinámico. Las incertidumbres se han reducido. Hay consenso entre los científicos ya de metodologías claras para poder comparar, por decirlo así, ¿será que existe cambio climático en La Guajira comparado con lo que pasa en Leticia? Entonces ya hay metodologías claras que me permiten a mí sacar índices, indicadores o indicadores que son fácilmente comparables. Y no solamente aquí en Colombia, yo puedo irme para Moscú, puedo irme para Oslo y sacar esos índices y poder comparar y realmente estudiar si el clima está cambiando o no está cambiando. Y en ese tema de incertidumbres, pues Colombia ha avanzado bastante. Claro, se necesita mucho más esfuerzos, se necesita mucho más manos amigas para poder robustecer ese monitoreamiento, por decirlo así, esos centros, esa red de estaciones que toman datos. Por ejemplo, si nosotros vamos a, a Medellín y vemos el CIATA, que es el Centro de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, ellos ya tienen radares, tienen un sistema muy bien establecido como para dar ejemplos de éxito aquí en Colombia. Y si nos vamos a nivel de ya más amplio latinoamericano, un ejemplo en Brasil es el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que ellos han adelantado muchísimo. Es decir, hay maestrías en ciencias del sistema Tierra, hay en meteorología, hay doctorados y además de eso no solamente se dedican a investigar esa parte, se dedican a hacer investigación también no en términos de posgrado, de estudios, de maestrías y doctorados, sino que también se encargan de decir, bueno, necesitamos un satélite, construyámoslo, hagamos un proyecto, necesitamos torres en el Amazonas, hagamos un proyecto para poder saber qué es lo que está pasando en el Amazonas. Entonces, como conclusión, existe un consenso, hay mucho por trabajar. Ya sabemos que el cambio climático es una realidad, las temperaturas están aumentando. Entonces, yo sé que los escenarios de extremos climáticos a veces tienden a ser muy catastróficos, pero yo creo que nos toca ponerles de cada uno para saber cómo reducir eso desde casa, porque pues yo el ejercicio yo lo hago con mis estudiantes, pues yo les doy el ejemplo, yo les doy clases, pero si uno no transmite esta información a la población que no tiene conocimiento de esto, pues creen que es algo que no nos va a afectar, pero ya se están dando cuenta que nos están afectando y con grandes consecuencias en infraestructura y en vidas humanas. Gracias, gracias, profesor. Eso me da pie para lo que acabas de decir, para otra pregunta respecto a las comparaciones son odiosas, pero me gustaría saber, ya que tú conoces sobre los modelos climáticos que manejan en Brasil, digamos, qué diferencias o qué nos falta en Colombia o si nosotros estamos más avanzados, cómo estamos en relación a Brasil con la implementación de estos modelos climáticos y qué tanto los utilizamos realmente, digamos, en la toma de decisiones para evaluar los riesgos ante estos eventos extremos. Bueno, esa es una pregunta que me pone a pensar, que tengo que ser muy delicada en su respuesta, pero vamos a intentar dar una buena respuesta adecuada. Eh, Así como tú lo dices, los ejemplos son odiosos, pero los modelos climáticos no son egoístas. ¿Qué quiere decir eso? Que los modelos climáticos están disponibles para todo el mundo. Es decir, en Francia el modelo IPCL, en China el modelo MIROC 6, en diferentes partes del mundo hay modelos y esos modelos simulan todo el sistema climático, quiere decir, simulan todo el mundo. Ninguna parte de la Tierra se les va a escapar. Ya le queda a los investigadores colombianos, uruguayos,
peruanos, ecuatorianos, panameños, hacer uso de ellos. Entonces, como es una ciencia relativamente que está comenzando a coger fuerza o cogió fuerza durante esta última década, como lo comenté, eh, se han adelantado varios trabajos, pero hace falta mucho más esfuerzo por parte de las instituciones pues, públicas en tener en cuenta la universidad pues, para las investigaciones. Por ejemplo, el IDEAM sacó unos informes sobre cambio climático, es un trabajo bastante chévere, pero hace falta reducir la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando tú te proyectas a qué es lo que va a pasar en el 2100, pues los modelos climáticos te pueden ser catastróficos. Pero eso no va a ser la realidad. Eso es un ejercicio que se hizo bajo condiciones, bajo escenarios que proyectan un cambio en temperatura. Entonces, lo que uno debe hacer es coger varios modelos e intentar reducir la incertidumbre. Es decir, bueno, este modelo me dice que Colombia se va a calentar 3 grados, este otro modelo me dice que era 1 grado. A la final, ¿cuál tiene la razón? Pues ninguno de esos modelos. Hay que trabajar es con la incertidumbre de todos ellos y indicar cómo hacia dónde vamos y qué podemos hacer. ¿Qué le hace falta a Colombia? A Colombia le hacen falta principalmente, pues, principalmente más recursos en ciencia, tecnología e investigación que tengan que ver con estudios de ciencias del sistema Tierra. Pero ya han ocurrido adelantos. ¿Por qué? Porque yo pongo el ejemplo de aquí el programa en Ciencias del Sistema Tierra, que es un programa nuevo, que un gran eje de las investigaciones que estamos liderando con varios profesores aquí en la universidad va con el eje de fuego, está pasando a investigar el fuego principalmente en los llanos orientales, qué pasa con todos esos gases, para dónde se trasladan, la educación al cambio climático, también estamos viendo en colegios, principalmente en escuelas, hay proyectos relacionados a eso. Estamos también investigando cuál es el impacto del cambio climático en las hidroeléctricas. Con Clara estamos adelantando varios estudios de extremos de precipitación, qué es lo que pasará con el clima de Colombia específicamente en el 2050, en el 2100. Entonces, hay esfuerzos, pero hacen falta manos amigas, como ya lo he comentado. Hace falta crear fondos específicamente para investigación en ciencia pura relacionada a cambio climático y pues, principalmente a meteorología y climatología. Ok, ok, listo, profe. Bueno, ya para ir cerrando, teníamos unas preguntitas sobre, tenemos mayor información y conocimiento acerca de los fenómenos climáticos, sus posibilidades, afectaciones. Si podríamos contar con eso. Eh, Nosotros vimos hace un tiempo que el IDEAM tiene una tarea como institución de la nación de comunicar eh, qué ha hecho y qué evaluaciones ha hecho en cambio climático, que se llaman las comunicaciones nacionales de cambio climático. Y vimos una reciente investigación de un grupo interesante, importante de expertos, mencionando que esa comunicación que había hecho el IDEAM y finalmente había firmado Colombia a la comunidad internacional, pues no estaba del todo precisa esa información. Eso es lo que comunica es en escenarios de cambio climático, cuánto va a cambiar estas variables climáticas como lluvia o temperatura. Y entonces en esta reciente investigación, los expertos dicen, bueno, nosotros hicimos el ejercicio y nos dio distinto a lo que el IDEAM comunicó. Y entonces queremos hablar de cómo estos modelos finalmente que hacen las proyecciones de cambio de lluvia o temperatura de acuerdo a unos escenarios que hemos visto en la medida en que el mundo decida si va a hacer la transición energética, es decir, reemplazar sus matrices energéticas que no dependan fundamentalmente de quema de combustibles fósiles, sino de energías renovables. Ese es un escenario. Y en porcentaje de reemplazo de esta matriz energética, pues es como hacen
digamos, estos científicos los modelos globales climáticos. Entonces, es por eso que, de acuerdo a estas incertidumbres, a estas incongruencias que encontraron estos expertos, a la a la tercera comunicación nacional que hizo el IDEAM, pues con el profesor y estamos haciendo unas investigaciones de también ver cómo no solamente la lluvia media o promedio o la temperatura promedio va a cambiar hasta el 2100, sino que nos enfocamos en esto que estamos hablando de lluvias muy en cantidad de agua muy altas o temperaturas muy altas, muy bajas. ¿Cómo va a cambiar eso de acuerdo a estos modelos climáticos? Y ojalá estos modelos climáticos que tengan una resolución espacial, es decir, que cubran, que se pueda hacer un zoom de esa información en un área más grande, digamos, como unos lentes que permitan hacer un zoom de cada 25 kilómetros en Colombia, cuánto va a cambiar una temperatura alta o una temperatura baja. Y hemos encontrado, de acuerdo a una revisión de literatura, que en los últimos 30 años, 35 años, pues desafortunadamente para Colombia, los extremos de temperatura alta, es decir, temperaturas más calientes, pues han aumentado en los últimos 30 años. Temperaturas frías, ¿cierto? Pues lo que han hecho es disminuir y eso está relacionado un poco, como lo decía el profe, con las lluvias. Y yo por ahí me encontré que el panel intergubernamental de cambio climático tiene una cifra de que por cada grado centígrado a nivel global de aumento, puede estar aumentando las lluvias más fuertes en un 7%. Ahora, eso necesitamos más investigación para saber si lo que pasa a nivel global, lo que puede pasar de ese incremento de 1 por 7% de lluvias, va a pasar a regiones, ¿no? Más pequeñas. Entonces, no podríamos decir que, entonces en Cali, por cada aumento de grado centígrado, va a aumentar las lluvias en un 7%, las fuertes, no. Pero eso puede ser eso es una brecha del conocimiento y que podemos aprovechar para investigar. Entonces, lo que les quiero tratar de decir es que necesitamos más información de cómo va a cambiar en los próximos años con base en entender lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años de información. Y como les dije, estos modelos globales que se alimentan de datos medidos en superficie, pero también las fotos que decía el profe que tomaba a diario los satélites, con base en eso podemos tomar mejores decisiones de adaptación al futuro. Entonces, más o menos eso es lo que hemos estado adelantando con el profesor Álvaro, de ver en el pasado cómo ha cambiado estas lluvias intensas o estas altas temperaturas. Y finalmente, profe, con esta información que tenemos, ¿qué podemos hacer las personas, las comunidades para prepararnos mejor ante estos eventos climáticos extremos? Bueno, eh, ¿qué se puede hacer? Pues principalmente nosotros ya sabemos que pues, el cambio climático nos está haciendo mucha presión, lo estamos sintiendo cada vez más esos efectos con ondas de calor más frecuentes, con temperaturas máximas mucho más extremas, con lluvias torrenciales y con periodos de sequía mucho más prolongados. Es decir, esos desastres naturales que no son naturales, que el nombre correcto debería ser desastres socionaturales, porque pues cuando se inunda una región y no viven personas, pues no pasa absolutamente nada, pero cuando hay una región donde viven personas y esas personas se ven afectadas por pérdida productiva agrícola, por pérdida de vidas humanas o impactos en la infraestructura, ahí ya es otra cuestión. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Creo que lo hablo en mi función de profesor, padre y estudiante, que es el de enseñar, el de que nosotros debemos buscar cada vez más metodologías e intentarles enseñar a nuestros similares o a nuestros parientes cuáles son los efectos. Yo sé que
hay una fricción bastante alta en cuando uno le va a explicar esto a la mamá, le va a explicar esto al papá, separemos mejor los residuos sólidos, porque si los separamos bien, realmente van a ser reciclados y no van a ir a parar a un sistema de drenaje que puede, cuando hayan lluvias, taponar ese sistema de drenaje y crear inundaciones fácilmente. Necesitamos reciclar también porque todos estos residuos pues, van a parar al mar y pues en el mar existen otros procesos de acidificación, de sedimentos también. Entonces, yo creo que el papel que nosotros tenemos es de empaparnos cada vez mucho más de este tema, porque es un tema que no va a pasar de moda por las próximas décadas. Y ese es el deber de nosotros como personas, pero el deber de nosotros también como ciudadanos es de exigirle a nuestros gobiernos, tomadores de decisión, que en sus planes de trabajo tengan como eje transversal el tema de cambio climático. ¿Por qué? Hay una pregunta que ustedes me hacían, o no sé si estoy mezclando las preguntas, pero las personas se dirán, bueno, pero y al fin esta investigación para qué me sirve y para qué me sirven todos esos datos de lluvia en los Andes. Pues realmente eso sirve para nosotros tomar decisiones climáticamente inteligentes, por decirlo así. Porque si yo sé que, no, yo lo sé, ya todo el mundo lo sabe que el calentamiento global pues, hace que la temperatura aumente y esa temperatura hace con que tengamos mayor capacidad en nuestra atmósfera absorber agua. Por tanto, ella la va a absorber hasta cierto punto que se va a precipitar. Entonces, antes ese proceso pasaba relativamente en un balance. Ahorita está ocurriendo lo mismo, solo que la nube que está allá pues no va a tener, no va a captar mucho más agua, sino que va a captar agua y va a precipitarse en cortos periodos de tiempo. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos exigirle a nuestros gobiernos de que, si ya sabemos que esto es una realidad, que las temperaturas altas van a ser cada vez más frecuentes, que los extremos cada vez de lluvia torrenciales que inundan la ciudad van a ser cada vez más intensos, ¿qué solución nos ofrecen ellos? ¿Qué solución en términos de, bueno, existe altas temperaturas, ¿cómo podemos amortiguar esas altas temperaturas? ¿Con un parque? Bueno, existe con un parque en medio de la ciudad, con lagos artificiales, con piscinas artificiales, con regiones o canchas de fútbol que se puedan inundar cuando haya precipitaciones intensas. Entonces, nos toca pensar bien cómo es que nosotros vamos a escoger nuestros próximos tomadores de decisión, porque generalmente los grandes recursos de dinero para este tipo de obras, pues provienen, es de esos fondos, no provienen de las partes privadas o de las partes particulares. Nos toca a nosotros es exigir y no tanto exigir elefantes blancos. No me refiero a obras de infraestructura, me refiero más a obras basadas en la naturaleza. Entonces, ya con eso, pues quería pues cerrar esa parte que me estabas preguntando ayer. Excelente, profe. Vamos a la parte de conclusiones, no sin antes agradecerles a ustedes, pues, por esa importante investigación que están desarrollando, por las que van a desarrollar en el futuro. Y creo que sí hace falta más divulgación frente a lo que se está investigando, porque realmente es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Me parece muy importante el término que utilizó el doctor Álvaro, que es de soluciones, pues, ambientalmente inteligentes o sí, o sea, como adaptadas, pues, a nuestras realidades. Entonces, para finalizar, este programa, quisiéramos escuchar una conclusión, pues, muy general sobre el tema del clima en Colombia, de parte del doctor Álvaro y de parte de Clara. Bueno, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Ya como para cerrar, pues quería ser mucho más insistente en que es el deber de cada ciudadano empaparse cada vez del tema de cambio climático, qué se puede hacer desde nuestros hogares. Una solución fácil e inmediata es separar los residuos sólidos de una manera adecuada. Eh, Saber qué se está haciendo por parte pues, de nuestro gobierno para impactar, para adaptarnos al cambio climático, para adaptarnos a esos efectos. Y si sabemos que no está haciendo nada, pues exigirle al sistema que haga algo. Voy a poner
un ejemplo, en Portugal recientemente, o en Europa recientemente un grupo de, pues, de jóvenes, también un grupo de mujeres también se ha reunido y han ganado demandas. Han, han hecho esa relación de, eso es un término que se llama de la atribución, es decir, atribuirle que si, por ejemplo, la industria petrolera que estaba localizada en el mar ha contaminado tanto y esa contaminación ha provocado que las lluvias hayan reducido en Portugal, por decirlo así, demandarlos, pedirles a ellos que se haga algo. Bueno, ustedes ya contaminaron, ya el daño está hecho, no se puede hacer nada, pero ahorita sí retribuyan, porque nosotros estamos atribuyendo. Nosotros con ciencia podemos determinar de que ustedes fueron los culpables, que los patrones de climáticos se hayan alterado, por tanto, hayan muerto muchísimas especies, muchísimos ecosistemas, pérdidas agrícolas, personas hayan migrado hacia otros lugares. Entonces se llama la ciencia de la atribución. Entonces yo creo que nos toca a nosotros como ciudadanos, primero pues ver qué es lo que se está haciendo en Colombia, si no se está haciendo nada, exigirle al gobierno que se haga algo, no inmediatamente, pero pues sí en las próximas elecciones, poder saber y ser conscientes de que esa persona va a hacer algo y ver desde, también de nuestra propia comunidad qué soluciones basadas en la naturaleza nosotros podemos establecer en nuestro propio barrio para que no ocurran estos extremos tan extremos, por decirlo así. Bueno, sí, ¿no? Con lo que decía el profe de adaptarnos, yo creo que también cierro y es que todos antes de hacer un plancito con los amigos en una finca o ir al río, pues a nadar, tenemos, siempre decimos, ¿será que va a llover? O si está haciendo mucho calor o mucho frío, uno decide qué hacer, ¿no? Con su vida, ¿no? Uno hace el sancochito en el río, pero no lo hace si está haciendo mucho frío, porque entonces, fíjense que esta información de lluvia nos afecta hasta en nuestro entretenimiento, desde nuestro entretenimiento hasta qué vamos a comer, ¿cierto? Eh, Cómo construir las casas. O sea, esto es información para ver cómo vamos a construir nuestras ciudades, si las casas, si va a ser más calor, qué tipo de material puedo usar, pues para que mi hogar haga menos calor. em, Qué tipos de cultivos, cuánto riego van a necesitar para poder alimentar la población del futuro si hay menos lluvia y más calor. Entonces, yo creo que la información es supremamente necesaria, entre más precisa, digamos, aquí con lo que investigamos con el profe, fue un granito de arena de lo que necesitamos hacer para, para este territorio tiene muchas alturas, tiene muchos ecosistemas, la gente es supremamente distinta. eh, entonces, digamos que cuánta agua cae es súper importante, pero también, como decía el profe, qué capacidad tenemos los ciudadanos y las instituciones que tienen la plata y toman las decisiones de captarla, almacenarla, distribuirla de la mejor manera. Porque efectivamente uno puede tomar decisiones como individuo, pero pues las fugas de agua en los sistemas de acueducto y alcantarillado ya tiene un responsable. O que nuestros alcaldes o gobernadores no tengan la información precisa de qué zonas se van a inundar o en qué zonas de la ciudad hace más calor, eh, pues eso ya tiene otras responsabilidades. Entonces, digamos que la conclusión es empezar a exigir, así como dice el profe, en que necesitamos más presupuesto para investigar y que esta información de verdad se tome en cuenta para la toma de decisiones de las empresas de alcantarillado de acueducto, de los sistemas de gestión del riesgo de los municipios. Eh, yo creo que hay todo por hacer y ojalá haya más personas que quieran estudiar meteorología, climatología, ciencias de la tierra, porque necesitamos esos brazos. Bueno, Clara y profesor Álvaro, muchísimas gracias, muchas gracias a nuestra audiencia y nos veremos entonces en un próximo programa. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao.